Vivimos rodeados de sistemas que damos por sentados, capas de historia, tecnología y biología que operan en silencio justo delante de nosotros. Pero ¿y qué pasa cuando decides mirar más de cerca? ¿Cuando empiezas a conectar los puntos que otros ignoran? Bienvenido a Mente Abierta. Vamos a descodificar la realidad. Solemos pensar en la Segunda Guerra Mundial como un conflicto de trincheras, de tanques, pero la historia clasificada que guardaba la élite del Tercer Reich no era la de una guerra convencional. Era un plano técnico, meticuloso y absolutamente escalofriante. Era un plan para hackear la realidad, para rediseñar la física misma del planeta Tierra, porque no querían ganar territorio, querían formatear el disco duro de la civilización. Pero para ejecutar el genocidio más rápido y eficiente de la historia, se toparon con un muro logístico. Tenían que procesar millones de datos. Necesitaban un cerebro, y lo necesitaban décadas antes de que se inventara el microchip. El plan, verán, empezaba con el hardware, con proyectos físicos tan colosales que desafiaban las leyes de la propia Tierra. Estaban diseñados para manifestar un dominio absoluto sobre el planeta. Su gran obsesión era la eternidad. Berlín, tal y como se conocía, debía ser borrada del mapa y reconstruida como la Welthauptstadt Germania. Para empezar a trazar este monstruo de granito, se ordenó con una frialdad matemática la destrucción inmediata de 50.000 hogares. Y en el corazón de Germania, la pieza central de todo, el Volkshalle, el gran domo del pueblo. Hablamos de una monstruosidad de 290 metros de altura, diseñada con un único y escalofriante propósito: aplastar psicológicamente al individuo. Pero su plan chocó contra un fallo absurdo de la propia física. Los ingenieros calcularon que el calor y la respiración de 180.000 personas acabarían formando nubes reales en el interior, provocando una lluvia interna sobre el dictador y sus seguidores. Un fallo climático autoinfligido. Una señal de que incluso sus ideas más grandiosas contenían la semilla de su propio ridículo. Y su ambición no terminaba ahí, ni mucho menos. Planearon construir el arco de triunfo más grande del mundo, una mole de 117 metros que empequeñecería el de París. Pero, de nuevo, la geología y la física de la Tierra tenían otros planes. Para comprobar si el frágil suelo pantanoso de Berlín podría soportar el peso de su arrogancia, construyeron el llamado Schwerbelastungskörper, un cilindro de prueba de hormigón con un peso aberrante, 12.650 toneladas. El resultado fue una humillación silenciosa. El inmenso bloque comenzó a hundirse lentamente en el lodo, centímetro a centímetro. El planeta mismo, con su simple geología, estaba rechazando físicamente el peso de sus planes. Si no podían dominar la Tierra desde su superficie, intentarían hacerlo desde el cielo. Mientras los arquitectos fracasaban contra el lodo, los físicos de élite miraban a las estrellas con un plan mucho más siniestro, el proyecto Sonnengewehr, el arma solar. Este plan, desarrollado en secreto desde 1929, era construir una estación espacial tripulada a más de 8.000 kilómetros de altitud. Desde allí, en el vacío, tendrían al planeta entero como rehén. Su munición sería la propia luz del Sol. Mediante un espejo cóncavo de sodio metálico, un disco de 3 kilómetros cuadrados, podrían enfocar un rayo de calor capaz de hacer hervir los océanos o de derretir ciudades enteras en cuestión de segundos. Era el ray tracing de la muerte. Pero todo este hardware, físico, burdo, era demasiado lento. El verdadero peligro, la lección que no podemos olvidar, no estaba en el hardware, estaba en el software. Para localizar, clasificar y erradicar a millones de seres humanos de forma sistemática, cruzando gigantescas bases de datos, de empleo, de propiedades, de finanzas, y hacerlo en cuestión de horas, necesitaban una solución tecnológica. En 1933 no existían los servidores, pero existía la humilde y mortífera tarjeta perforada. Y una compañía se presentó ante el régimen como la solución a su problema de datos. Esa compañía era IBM. La tecnología de IBM se convirtió en el motor que permitió organizar las 6 fases del Holocausto. Como se ve aquí, todo empezaba con la identificación usando los censos, seguía con la exclusión y la confiscación de bienes, cruzando datos financieros, y culminaba con la logística de la guetización, la deportación y finalmente el exterminio. Todo gestionado con una eficiencia de máquina. La implicación fue absoluta. IBM instaló, mantuvo y alquiló sus propias máquinas tabuladoras directamente dentro de los campos de exterminio, como Auschwitz. Los técnicos de la compañía daban servicio a las máquinas allí mismo, 2 veces al mes. Y es aquí, donde el lenguaje de la máquina cruza un umbral de oscuridad del que no hay retorno.
El código que la corporación asignó para designar a un recluso judío era el aséptico número 6, y el código para registrar su ejecución en la cámara de gas era un único y terrible dígito, el 8. Los trenes de la muerte estaban sincronizados al minuto por estos incesantes algoritmos de cartón perforado, para asegurar que las vías y los andenes de la muerte estuvieran siempre libres, listos para absorber la siguiente carga humana. El hardware de la megalomanía fracasó, pero el software del genocidio tuvo un éxito aterrador. Y su silencio proyecta una sombra que llega hasta nuestros días. La motivación era simple. Como explica el autor Edwin Black, no fue la ideología, fue el beneficio. El Holocausto, para IBM, era solo otro proyecto empresarial. 20 años después de la publicación exhaustiva del libro, con sus toneladas de evidencias, la corporación jamás ha refutado un solo hecho. Y ese silencio, calculado y corporativo, debería resonar como una alarma. Y esta es la pregunta final. Si todo esto se logró con tecnología mecánica, ¿qué podría orquestar hoy, en milisegundos, un régimen armado con inteligencia artificial y el acceso a los datos que regalamos cada día? Porque el peligro mortal, la lección imborrable, nunca es el hardware. Es cuando reducimos la inabarcable vida humana a una simple estadística. Cuando el mundo tolera que a un individuo se le denomine como el dígito 6 y a su cámara de gas como el código 8, el abismo siempre gana la partida. Detente un instante y procesa la verdadera magnitud de este dato loco. Si hace menos de un siglo un régimen fue capaz de industrializar el horror, apoyándose solo en ruidosas máquinas de latón y simples láminas de cartón perforado, ¿qué clase de pesadilla podría ejecutarse hoy? En un parpadeo, bajo la mirada fría de un algoritmo que todo lo sabe. Las cúpulas de mármol y los espejos en el espacio eran solo la carcasa exterior, el hardware del ego, pero el peligro real siempre ha estado oculto en el código, en ese preciso momento en el que dejas de ser una vida para convertirte en una variable estadística dentro de un servidor global. El silencio de las corporaciones no es un descuido, es un mensaje. El sistema no tiene errores. El sistema es el control total. Nunca dejes de auditar tu realidad. Mantén a salvo la libertad de tu código, porque el servidor de nuestra historia siempre está a un segundo del reseteo absoluto. Aprender no es solo acumular datos, sino entender cómo se conectan los cables que sostienen nuestra realidad. Al final, todo lo que nos rodea, desde la biología hasta la historia, forma parte de un diseño mucho más grande y fascinante de lo que parece a simple vista. Ahora que tienes esta nueva perspectiva, la decisión de cómo mirar el mundo a partir de hoy es solo tuya. Si quieres seguir conectando los puntos y profundizando en la arquitectura de nuestro mundo, tienes mucho más contenido esperándote en el canal para seguir expandiendo tus conocimientos. Suscríbete para no perderte el próximo análisis y formar parte de esta comunidad que busca entender el porqué de las cosas. Mantén la mente abierta. Nos vemos en el siguiente nivel.